Nos estamos despidiendo, nos está esperando como todos los días Carolina. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hoy en la tarde en casa vamos a hablar de un tema que tiene relativa actualidad porque mañana se integra, como ustedes saben, a Peñarol el futbolista español Sisco Jiménez. Y a propósito de su llegada se ha comentado en las redes sociales a propósito de su identidad sexual, específicamente sobre su aparente homosexualidad, algo que él parece que nunca lo explicitó, pero de todas maneras, integrando la Liga Inglesa, se habló de eso. La Liga Inglesa, a partir de su caso, además, ha propiciado un montón de campañas para erradicar la homofobia en el fútbol, y sobre ese tema vamos a hablar de cuánto sigue siendo un tabú en un ambiente tan machista, ¿verdad?, la homosexualidad, y cómo cuesta hablar de esto. Hay muchos dirigentes que sí lo están haciendo, pero cuesta más que nada también en lo que tiene que ver con el riñón del hincha, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, Martín Rodríguez, que es, como ustedes saben, un periodista deportivo, conductor de televisión, locutor, relator, que desde hace unos años se ha animado con mucha valentía en este mundo tan machista precisamente de hablar de su homosexualidad. Vamos a hablar sobre este tema también con nuestro panel, y sobre el final del programa, Pepe, recibimos al diputado Darío Pérez, que hoy va a estar firmando la alianza con el Nuevo Espacio, luego de lo que fue el quiebre entonces del Frente Liber Seregni. Generó un sacudón tremendo en la interna del Frente Liber Seregni, sumado a la ida también de Alianza Alianza Progresista. Progresista, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, esos van a ser los temas para la tarde en casa. Seguimos contigo. En mi último día, mañana vuelvo ahí. Estamos el último día, mañana la vamos a tener acá con eso. Todo cariño, la estamos esperando. Chao, Pepe, hasta Beso mañana. grande, hasta mañana. Les quiero contar que, como todos los martes, en este caso hay un invitado muy especial en la mesa del Chaná, que lo pueden ver hoy en Subrayado. Estamos hablando de Lucas Hugo. Algunos se lo encontraron y tuvieron la oportunidad de tomar un café con él. Véanlo. Entonces se generó como una especie de inestabilidad emocional también en ese año. Pero pasaron cosas claves y vi que el hit bajaba y vi que la historia crecía. Ya hicimos el adelanto de uno de los temas que tendremos entonces como debate, discusión en el panel de hoy en la tarde en casa. Tiene que ver con la homosexualidad en el fútbol, que de alguna manera sigue siendo un tabú. Adelantábamos que hay algunas campañas, en especial de la Liga Inglesa, que están tratando de erradicar la homofobia, y hay algunos periodistas en nuestro país que también con mucha valentía han reconocido públicamente su identidad sexual y han puesto este tema en el tapete. Estamos hablando de Martín Rodríguez, que está con nuestra compañera Anabela Aparicio para abrir entonces el debate de este tema, que de alguna forma resurgió en las redes sociales a propósito de la llegada del futbolista español Sisco Jiménez, que participó en algunas ligas europeas, en especial en la inglesa, donde se habló precisamente de su homosexualidad. Anabela, bienvenida. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes para todo el panel y para la audiencia. Tal como tú lo decís, se abrió este debate ahora nuevamente que pone sobre la mesa un tema que justamente llega en septiembre, el mes de la diversidad, donde aquí en Uruguay nosotros, los medios y la sociedad en general, trata también de debatir un poco qué tanto ha avanzado la sociedad en romper un poco ese tabú en todos los ámbitos de la vida. Hoy puntualmente hablamos del ámbito del fútbol y justamente con quien fue un compañero de la casa, Martín Rodríguez, que vivió también esta situación. Y bueno, buenas tardes, gracias por tu tiempo. ¿Y qué reflexión te genera todas estas situaciones que se han dado en torno a la llegada de este jugador de Peñarol? Bueno, antes que nada el saludo a toda la gente del piso, donde quedan, además de vecinos, por quedando siempre por ahí cerca, una cantidad de compañeros y compañeras a los que recuerdo con mucho afecto. A ver, en relación a lo que se desata a partir de que se empieza a hablar de que Sisco llega a Peñarol, me parece que podría decirse que en la mitad del mes de la diversidad se nos instaló algo así como una semana de la homofobia, ¿no? Es decir, por lo menos brotaron los peores reflejos de un ambiente tradicionalmente muy, muy conservador, también muy misógino. Es decir, no solo conservador en lo que hace a no aceptar la diversidad de orientaciones sexuales, sino también muy misógino, como es el del fútbol. Y simplemente un rumor, porque es lo único que hay con respecto a una persona que es un jugador que tiene, como cualquier persona, todo el derecho del mundo a hacer público o no, a hacer público lo que sea de su vida.
nos demostró que por más que hemos avanzado mucho, sigue faltando, siguen quedando cosas pendientes, sigue habiendo mucho por avanzar, y en particular que hay en la sociedad algo así como espacios en los cuales ese rezago es más fuerte. Es decir, si los movimientos sociales y los espacios tradicionalmente abiertos a la diversidad son la locomotora que cincha el cambio social, yo creo que el fútbol es uno de los vagones que va más atrás, ¿no? Es decir, no creo que tengamos el mismo ambiente futbolero que hace 30 años, pero sin dudas que ahí los cambios siempre se procesan más lentamente. Esto también llama a la reflexión el hecho, bueno, quizás una acción, no Peñarol en el caso de traer al futbolista por su habilidad deportiva, pero también hay clubes como Danubio, por ejemplo, que este mes va a aportar en la cinta de capitán, va a tener los colores de la diversidad. Se está también como tratando desde algunos clubes empezar de a poco a abrir camino, como a hablar más abiertamente y a aceptar tal como debe ser la orientación sexual libremente de cada uno. Eso que mencionas de Danubio es justo. De hecho, horas antes de que empezara a pasar todo lo que empezó a pasar en las redes sociales, cuando se empezó a decir que podía llegar Cisco Jiménez a Peñarol, el dato nuevo era que un club había tomado la decisión política de utilizar sus redes sociales en tiempos en los que en los clubes empiezan a trabajar más la imagen corporativa, institucional, porque las redes potencian todo eso que antes estaba en Uruguay, en los clubes en general un poco descuidado. Un club da el paso de celebrar la diversidad. Entonces, me parece que es un indicio de que hay también algunos brotes interesantes en el fútbol. Pero claro, eso queda pisoteado por todo lo que viene después. También ahí, naturalmente, pesan otras cuestiones que tienen que ver con la magnitud que cobra una noticia cuando involucra a un equipo grande en un fútbol como el uruguayo, que tiene un reparto del peso social de los clubes muy desigual. Hay 2 equipos que son casi el 90%, quién sabe, pero anda por ahí, de la gente, y al resto le queda mucho menos para repartirse y por ende para incidir. Pero evidentemente hay gente que se está empezando a animar a hacer cosas, empiezan a aflorar de a poquito otras sensibilidades. FIFA, en mi caso particular, estoy convencido, no por una cuestión de compromiso social, sino por una cuestión de potenciar el negocio, hace mucho tiempo bajó el lineazo del desarrollo del fútbol femenino, independientemente de la cara económica. Eso tiene una cara social, a mi criterio, muy positiva, y es que ahora casi todos los equipos de la AUF están obligados a tener planteles femeninos. Entonces, también ahí se abre otra puerta que me parece que a la larga también puede llegar a ser efectiva para que esa misoginia que viene de la mano con todo esto también se empiece a derrumbar en ese espacio como es el futbolero. Falta entonces trabajar en este aspecto, más que nada el ámbito deportivo que tú vivís día a día y que es lo que más conoces. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué lado se puede trabajar en aprender esta tolerancia, en la convivencia? Yo creo que sería interesantísimo que hubiera líneas de trabajo específicas en los clubes, abiertas a la diversidad, que hubiera talleres, que se replicaran cosas como los que hace Villa Española, por ejemplo, que es un club de barrio que en los últimos años, sin perder la esencia barrial, abrió la cabeza a una cantidad de lógicas habitualmente ajenas al mundo futbolero. Sería interesantísimo que la AUF, como una de las asociaciones más importantes del Uruguay, por lo que pesa aquí el fútbol, pudiera bajar algún tipo de recomendación, por lo menos, al respecto, teniendo en cuenta que ya hay otros públicos que empiezan a ser parte de esa AUF, inclusive en sus organismos de dirección. Me parece que lo que hace falta es eso, y no me olvido cuando hablo de fútbol, de clubes, de asociaciones civiles, como son los clubes, como es la AUF, que estamos en un país en el que esas organizaciones están controladas por el Poder Ejecutivo a través nada más ni nada menos que del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, creo que también eso se puede incentivar o estimular desde ámbitos superiores, ¿no?, que controlan muchas áreas que son fundamentales para la acumulación social, por ejemplo la educativa, pero también estas otras que no son parte formal de la cuestión, pero que construyen sentido común. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Martín, compañeros. Así que queda por aquí planteada la reflexión, queda a pie, bueno, ahora que el panel pueda debatir y también comentar otros puntos de vista sobre esta temática. Por aquí es todo, compañeros, volvemos con ustedes. Muy bien, Anabela, muchas gracias. Un saludo a Martín en particular, entonces, que nos dio su opinión sobre este tema, porque obviamente él se animó hace unos años, dio un paso muy valiente en este mundo donde el territorio de
de la masculinidad machista, digamos, está muy fuerte. Y Martina hablaba de la posibilidad de que la AUF asumiera algún tipo de campaña también a nivel de la máxima dirigencia del fútbol. Bueno, arrancamos un poquito el intercambio. Fernando Santulo, Liliana Brasincas, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, se pronuncia Chisco. Chisco. Porque es de Islas Baleares y en las Baleares Cisco o Chisco se dice Chisco. Bueno. Y es amigo, confesalo. ¿Y es tu amigo? No lo conozco. De hecho, no lo conozco en está. persona. Sí conozco su trayectoria. No especialmente porque tampoco fue un jugador súper destacado dentro de la Liga Española. A mí me parece que este caso habla de dos cosas que creo que son como previas al disparador, o digamos, previas al asunto de cómo es percibida la homosexualidad en un ambiente tan conservador o tan reaccionario, por qué no decirlo, como el fútbol. Para mí hay dos cosas que son previas. Lo primero, revela un poco la distancia que hay entre lo que aparece en las encuestas y lo que de alguna forma es el speech oficial que los uruguayos tenemos sobre nuestra tolerancia. Claro. Cuando esa eventual tolerancia puede ser sustituida por el anonimato y la violencia que admiten las redes, aparece un poco ese bicho no tan agradable que también podemos ser los uruguayos. Y después, otra cosa que me parece también que es importante y que de alguna manera está previa a la discusión es el peso que tienen las redes a la hora de que el resto del universo le dé pelota a cosas que son básicamente rumores. No se me ocurre que en el periodismo de hace 20 años o 15 se estuviera discutiendo sobre algo que es en esencia un rumor. Yo me puse a buscar si había alguna clase de declaración del futbolista sobre digamos, su preferencia, su condición, sobre lo que fuera. No hay nada, nunca ha dicho nada. Si eso no es una señal de que el hombre no tiene demasiado apuro en informarle al medio sobre él mismo, yo lo que siento es que estamos reaccionando periodísticamente a algo que en esencia es un rumor de redes. Sí, él de todas maneras, sí, él nunca lo expresó, tampoco encontré yo que él hubiera expresado, pero él viene de alguna manera a nuestro país también con estas redes o rumores que durante mucho tiempo en la liga inglesa, creo que es donde él también jugó, se habló reino de del eso. rumor, ¿no? O sea, claro. la prensa inglesa es el reino del que además rumor. propiciaron después campañas que capaz que podemos ver algún video que fueron precisamente para erradicar la homofobia. Sí, yo creo que este ejemplo da clara cuenta como los reductos, ¿no? que son, ¿no?, reductos de una masculinidad hegemónica con modelos, ¿no?, de machismo, de masculinidad y además vinculadas a que la virilidad tiene que ver con el deporte que ejercés, con el físico que tenés, ¿no? O sea, esto da cuenta, primero, cómo estamos hablando de uno de los reductos de la sociedad que todavía se resiste muchísimo y que ha sido siempre un antro, ¿no?, de promoción de ese modelo hegemónico, ¿no?, masculino, virilo, ¿no?, que por definición es heterosexual. Es una convención, es un prejuicio, es un tabú, es un miedo, es muchas cosas que tienen que ver con las resistencias que todos tenemos o que las sociedades matrizadas en una conducta heterosexual tenemos cuando la homosexualidad empieza a manifestarse. Ahora, a mí me parece un disparate que la idea íntima de las personas tenga que ponerse al escarnio público para satisfacer la morbosidad de vaya a saber quién. Una cosa es salir del closet cuando uno decide que su identidad sexual tiene que ver también con una forma de identidad política, por decirlo de alguna manera. Otra cosa tiene que ver con las preferencias personales en el ámbito del ejercicio de la sexualidad. Yo soy del movimiento que acuñó que lo personal es político, justamente para entender que esa dimensión de las relaciones humanas no pueden quedar exentas del control político. Ahora, lo personal es privado, lo personal es íntimo. O sea, realmente lo íntimo de cada quien no tiene por qué estar expuesto porque ahora resulta que tiene que ser obligatorio salir o no del closet.
Perdónenme, eso forma Claro. parte de las decisiones personales y todo esto, yo comparto con lo que decía Martín, da cuenta de también los abordajes homofóbicos que muchas veces tenemos para supuestamente las mejores intenciones de demostrar que somos amplios y abiertos. Este es un camino que se abrió, es complicado, nos remite a muchos de nuestros prejuicios, mitos, tabúes y proyecciones de miedo, porque muchas veces la homofobia tiene que ver con nuestro propio miedo, no con la condición del otro. Entonces me parece que prestemos atención. Bienvenido que al fútbol uruguayo. Yo tengo algunas experiencias que después quiero comentar a lo largo del programa, que tiene que ver con cómo se está trabajando fantásticamente bien en el baby fútbol. Muy bien, vamos a hacer la pausa entonces y retomamos el tema en instantes. Les digo que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Ya venimos. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida.